Aquí estamos con Carlos Rosales hoy en una sesión de lujo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo, compartir con tu gente. Qué reto tan interesante, qué tema tan apasionante vamos a hablar de hoy y estoy seguro que, bueno, que yo particularmente voy a aprender muchísimo. Oye, Carlos, de verdad, bienvenido a esta edición de Despertar Inmobiliario. Estamos bien entusiasmados de tenerte. El cariño, el respeto, la admiración por todo lo que has logrado, Carlos. Para mí, tú eres uno de los más influyentes oradores, escritores y autores del tema de ventas en Latinoamérica y cuidado, sino del mundo. Y bueno, tu éxito habla por sí solo, reconocido por LinkedIn como uno de los más influyentes en toda Latinoamérica. Y bueno, tus libros han sido todo un éxito, Carlos. Gracias, Johnny. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz pues de todo esto que toda esta evolución que se ha tenido, cómo la gente se ha ido cada vez más comprometiendo con hacer de nuestra profesión de ventas una profesión y que seamos coherentes con esa palabra y que además conjuguemos todos los días el hecho de ser profesional. Y por eso yo también mi admiración hacia ti es porque yo que he visto también todo tu desempeño, oye, tú le has dado ese matiz profesional, ¿verdad? De esa preparación continua, de ese actuar en concordancia con eso de ser profesionales, de ponerle académica. Bueno, dígame, hoy el tema que estamos trabajando, pura psicología, temas profundos, a algo que antes se veía como, bueno, sí, eres simpático, hablas bien con la gente, pero tú, oye, en tu desempeño y en esta actividad, pues haces eso. O sea, metes el tema académico en esta profesión. Y quiero también aprovechar este espacio para agradecerle a Zulay, que es la que ha logrado este encuentro y definitivamente es la que está cuidando todos los detalles siempre con nuestro despertar inmobiliario, que por ahí la veo conectada. ¿Cómo está, Zulay? No sé si tienes audio. Estoy emocionada, gracias, Pablo. Es un lujo tenerte aquí con nosotros. Bueno, gracias, Johnny, por siempre darte bueno, gracias, aquí presente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Zulay, aquí estamos en este espacio creado para hablar de los temperamentos, Carlos. ¿Dónde estás ahorita conectado, Carlos? Cuéntanos. Yo estoy en este momento en Caracas, Venezuela. Estamos atendiendo. Esta fue una semana muy activa. Estuve en un paraíso que se llama Morrocoy con un cliente en su convención. Estuve allí, antes de ayer estuve con un importante laboratorio aquí en Venezuela. La próxima semana estamos trabajando con un banco y con una empresa de telecomunicaciones. Maru, mi esposa y socia allá en Panamá, también sumamente activos. Entonces, bueno, mira, celebrando la vida, aprovechando que somos jóvenes, que tenemos toda esta energía, que tenemos todas estas hormonas y estas ganas de hacer cosas diferentes y de aprender. Por cierto, hablando de juventud, tu cabello cada vez está más blanco. No, es que no, es que tú no entiendes la estrategia, Johnny. Lo que pasa es que yo me pinto el pelo de blanco para no parecer tan chamo. Porque entonces, claro, cuando voy a hablar con el presidente de un banco y me ve así y fuera con mi pelo normal, dice, no, este es muy chamo. Entonces, me pinto el pelo de blanco para parecer un poquito más añejo. Que a mí toda la vida, desde que estoy en consultoría, siempre me han dicho que tengo cara de chamo. Y ya estoy pisando los 50 y todavía me dicen que tengo cara de chamo. Así que es algo Increíble. sí. Carlos, háblanos un poco porque sé que tienes más de 25 años de experiencia en ventas. Además, has escrito varios libros. ¿Cómo empezó esta carrera de ventas? Mira, esto comenzó hace mucho tiempo atrás, la verdad, porque cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, mi padre era un vendedor de maleta, es decir, trabajaba en una empresa textilera de ropa interior de damas,
un tema apasionante que me enseñó muchas cosas. Pero bueno, independientemente, mi padre se paraba todos los lunes muy temprano, iba para la fábrica, buscaba las muestras, los pedidos y bueno, y salía a recorrer media Venezuela y regresaba el viernes en la tarde o el sábado en la mañana. Para mí, Johnny, cuando era la época de vacaciones, oye, a diferencia de mis amigos que se iban para la playa, yo estaba súper feliz porque mi padre me permitía irme con él. Entonces me montaba en su Fairán 500, un carro de la época, y lo acompañaba. Y entonces era apasionante las conversaciones que tenía con él, dónde comíamos, dónde interactuábamos, pero sobre todo me fascinaba la forma con la cual él interactuaba con sus clientes, cómo él se adaptaba, y por eso el tema de hoy me lo recuerda tanto, cómo él se adaptaba a cada estilo, porque tenía clientes árabes, clientes hebreos, clientes griegos, venezolanos, españoles como él, y él en cada uno se adaptaba. Me maravillaba, Johnny, ver cómo de repente llegaba a un local donde se lo querían comer vivo porque habían entregado mal, habían facturado de más, pero al final él lograba darle la vuelta y la gente salía contento con él. Y ahí empezó mi pasión, o sea, mi conexión con esto de las ventas, y que luego, bueno, efectivamente me tocó. Independientemente que me gradué como ingeniero en computación, pues bueno, nada, no podía esconder mi pasión por las ventas y empecé a trabajar en una empresa desarrollando software, pero eso duró un año. Como yo digo, me quitaron el casco de ingeniero y me pusieron el turbante. Y ahí empecé yo a vender ya, no ropa interior, sino ya sistemas complejos de software, hardware, equipos, consultoría. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya te digo, han sido todos estos años directamente involucrados en el tema de las ventas. Carlos, yo no recordaba que teníamos tanto en común. Fíjate que mis papás son árabes y mi papá a los 11 años sale del colegio, 12 años de bachillerato y dice, no quiero estudiar más. Y se compra una bicicleta con sus ahorros y empieza a vender igual, de tienda en tienda, de calle en calle. En aquella época era de costumbre los saneros y pedían prestado una maleta de ropa. Así comenzaron ellos. Y ahora que me estás hablando de los viajes, yo también me iba de vacaciones. Mis vacaciones era viajando con mi papá alrededor de toda Venezuela, visitando todo, en este caso eran las mueblerías, todos los árabes. Y entonces su objetivo era, por supuesto, generar las ventas en esas rutas y las comidas en carretera, Carlos, comiendo de todo en carretera junto a él, ¿no? Y estas En lugares de conversaciones. dudosa procedencia. Sí, sí. Y tú sabes, Carlos, que te escucho y wow, porque definitivamente eso es algo que viendo, aprendimos viendo, no nos enseñaron en un curso, ¿no? Sino que lo vimos en carne propia. Y fíjate que tenemos esto en común. Y luego, ¿qué te acercó a ti? Ah, bueno, te cuento. A los 16, 17 años, cuando entro a la universidad, le digo a papá, bueno, me gustaría trabajar. ¿Y sabes lo que hizo mi papá? Me regaló una revista de saneros. Yo no sé si en el resto de los países latinoamericanos se usa, pero esta revista era con una cantidad de productos que yo recuerdo que vendían cosas de la cocina, cosas para el carro, de ropa, de todo, mesas, plásticos. Y él me dice, aquí tienes esta revista. Este es el proveedor. Cuando tú consigas un cliente que le vayas a vender algo, vas al proveedor, le dices que es cuenta de Jorge Mamo y lo que te ganes de allí te queda a ti. Y así empecé yo a los 17 años con mi revista para hacer mis primeros ahorritos. Y con eso era que yo invitaba a mis noviecitas al cine, a comer helado. Y es la cultura de la venta, Carlos. Qué interesante. Total. Carlos, ¿y de dónde hubo ese salto a luego convertirte en un profesional de ventas y empezar a estudiar el proceso y ese libro? ¿Cuándo surge ese libro? Oye, mira, sí, efectivamente, como te digo, bueno, entonces el primer contacto con la venta fue esa parte familiar, empecé ahí a valorar lo que era la venta. Entendí efectivamente que la venta no solamente me iba a servir para poder proveerme la libertad financiera que en este momento disfruto, sino que además
como tú decías, pues por la tema de la seducción, cuando la gente ve a Maru, mi esposa, se da cuenta y me ve a mí, se da cuenta que yo soy un excelente vendedor, y cuando se da cuenta, y cuando se entera que llevamos 23 años, me dice, no, no, no solamente eres un buen vendedor, sino que prestas un buen servicio, ¿no? Entonces, pero sí llegó un momento, estimado, cuando yo empecé, oye, a interactuar. Cuando me graduó, voy para una empresa de desarrollo de software llamada Manapro, y empiezo a tomar cursos de IBM, de HP. Entonces yo ahí me doy cuenta, estimado, de que no era suficiente la pasión, no era suficiente el querer hablar con la gente, el querer, o sea, el ser simpático, sino que había que meterle academia, ¿ok? Que empecé a entender, porque cuando en una reunión con una gente, una persona de gestión humana, yo le digo, no, porque yo tengo 12 años de experiencia en esto de las ventas, y ella me dice con mucho cariño, ¿verdad? Me dice, oye, Carlos, yo lo que creo que tú tienes 2 años de experiencia y 10 de recurrencia, porque no estoy viendo cómo has mejorado, qué cursos nuevos has tomado. Y ahí, bueno, como decimos, me cayó la locha, en México me cayó el 20, y me di cuenta que había que meterle academia, a Johnny, lo que tú has hecho también, entonces, de estudiar, de que efectivamente tenía que asumir la palabra profesional, vuelvo con eso, con la misma intensidad con la cual yo le exijo al médico que va a operar a un hijo mío que sea profesional. Y profesional no es haber pateado calles o haber colocado muchas banditas, sino, oye, profesional es el que lee, que estudia. Y ahí entonces yo dije, no, hay que estudiar esto, porque esto no es tan sencillo como el de ser simpático y, como decimos en mi pueblo, patear la calle. ¿Ok? El libro surge por un tema, y inicialmente personas compran personas, por un tema utilitario, por así decirlo así, porque yo decía, oye, cuando me presentaban para una conferencia o para un curso y leía mi currículum, yo decía, oye, falta eso que al final digan, y autor del libro tal, ¿no? E incluso yo soñaba, bueno, y de repente hasta que me puedan decir autor del bestseller tal. Entonces, claro, por un tema de marca personal, de estrategia de personal branding, yo dije, me hace falta un libro. Entonces el libro, mira, Johnny, cómo son las cosas, empezó, o su idea, su concepción fue, bueno, necesito hacer un libro donde yo muestre lo que yo he aprendido de las ventas, igual, al igual que tú, oye, colocarle un componente psicológico, un componente tecnológico, ¿verdad? En ese entonces, 12 años atrás, y chévere, pues todo iba muy bien, hasta que un amigo en común, que creo que también tú lo conoces, Amancio Ojeda, Por ¿verdad? supuesto. En una entrevista, mira cómo Amancio, en una entrevista como esta, pero en la radio, me hace tu pregunta. ¿De dónde viene tu pasión? Le he hecho el cuento de mi padre y digo, wow, oye, este libro va a ser un honor, va a ser un homenaje a mi padre. O sea, voy a hablar de ventas, voy a explicar cómo yo manejo este tema de las ventas, pero va a ser utilizando su historia. Y la verdad que Personas Compra Personas, oye, se constituyó en para mí, uno de los proyectos más importantes de mi vida, por la cantidad de conexión como la tuya. Pues la gente me escribe, Carlos, mi mamá vendía tal cosa, Carlos, yo aprendí de mi abuela que vendía su torta, gente que emigró de Venezuela y me dijo, Carlos, yo me llevé tu libro. Wow, tú sabes, cuando uno migra, cada Total. gramo pesa 1 kilo. Entonces, ha sido muy gratificante, jóvenes. Entonces, esa es un poco la historia. Lo que comenzó por un tema de fortalecer mi marca personal, se evolucionó a un homenaje a ese vendedor isleño, Francisco Rosales. Fíjate, Carlos, que me hablas de personas compran personas, pero ahora también tienes personas compran líderes, que lo hiciste de hecho con Amancio, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Así es, sí, sí, bueno, después digamos la evolución de Personas Compran Personas ha sido Personas Compran Líderes, ok, ya un libro mucho más técnico, mucho más de estrategia, de técnicas, de frameworks, ok, que escribí con este gran profesional especialista en el tema de liderazgo, Amancio Ojeda,
quien estaba trabajando un concepto para mí bastante revolucionario que él llama liderazgo ecléctico. Y después de ahí, pues mira, salió un libro muy simpático que se llama, es más, tú estuviste presente en ese live que yo tenía durante 3 años, que se llamaba Shit Happens in Sales, Ventas Imperfectas, que hacemos vendedores imperfectos. Salió un tercer libro que se llama Metidas de Pata Épicas, ¿ok? Y Que luego, por cierto, creo que yo tengo algunas historias en ese libro, si no me equivoco, de las que compartí claro, contigo. claro, eres copartícipe en ese libro y bueno, y ya finalmente, junto con, bueno, Maru produce su libro Experiencias que deleitan, desde el punto de vista de la importancia del servicio. Qué maravilla, qué maravilla. Carlos, te estoy escuchando y me estoy acordando preguntándome de dónde nacen mis primeras habilidades en ventas y te cuento que en el año 2000, perdón, 1993 o 94, yo todavía estaba segundo o tercer año de la universidad, me consigo con la gente de Dale Carnegie. En Valencia tenían una oficina, la representación... La representación después lamentablemente falleció, ¿no? El representante en un accidente, pero esta persona me dice, mi curso vale tanto. Yo no tenía el dinero para pagar el curso de Dale Carnegie de ventas, pero me dijo, ¿por qué no organizas en la universidad, lo promueves, armas un grupo y yo te doy tu cupo gratis? Y ahí empezó mi primera experiencia. Vendí mi primer curso de ventas para yo conseguir mi cupo gratis e hicimos esa certificación de Del Carnegie. Yo tenía 18, 19 años, Carlos. Y ahí empezó, Qué ahí, nota. ahí empezó todo. Y también coincido contigo en que soy ingeniero en computación, bueno, en sistemas, graduado de la... Así que tenemos muchas coincidencias, Carlos, me encanta. Hoy, sí, sí, hoy tenemos muchos invitados, de hecho en Clubhouse hay mucha gente escribiendo, saludando, muy querido, Carlos, hay gente que obviamente es muy apreciado en nuestra comunidad y estoy leyendo aquí los mensajes de saludos y de cariños hacia ti. Y por supuesto, invitando a todos los que están en Clubhouse también a que escriban o hagan preguntas a través del chat, que vamos a estar leyéndolas. Y por otro lado, estamos transmitiendo vía Zoom, porque esto vamos a colocarlo en nuestro canal de YouTube, Carlos. Yo no podía perder esta oportunidad para poner este espacio en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de temperamentos, personalidades y cómo eso impacta en las ventas. Qué tema tan bonito. Ya lo creo porque una de las cosas que aprendí, ¿verdad? Y que es uno de los pilares en este primer libro, ¿verdad? Es ese cambio, ese paradigma que nos enseñaron de pequeños, que dice, oye, ¿sabes qué? En esta vida trata a los demás como tú quieres ser tratado. O no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso que se llama la regla de oro no solamente aparece en la Biblia, ¿ok? Creo que fue Mateo que hace esa mención, sino que aparece en 8 textos religiosos de 8 religiones diferentes, ¿ok? La regla de oro. Y yo parto del hecho, o yo cambio eso y yo digo, oye, realmente yo creo que en las ventas y especialmente en el sector inmobiliario, esta regla evoluciona a, oye, por favor, trata a los demás como los demás quieren ser tratados, ¿ok? Oye, ¿cómo? Porque yo me he dado cuenta, Johnny, de que yo he metido la pata de una manera, pero increíble, a pesar de que con mi mejor intención o con mi mejor intención fui a tratar a Sarita como yo quería ser tratado. Y ¿sabes qué? Sarita quería ser tratada de otra manera. Entonces, de ahí, oye, entonces estoy convencido de que yo tengo que aprender a tratar al otro como el otro quiere ser tratado. Pero entonces, si eso es cierto, surge una pregunta filosófica que se hizo aquel filósofo dominicano a finales del siglo pasado, cuando en su canción se preguntaba, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Entonces, No ante lo esa vi venir. pregunta, ya que estamos hablando aquí de Cacón y estamos hablando aquí de filósofos griegos, bueno, mira, vamos a traer este filósofo con una pregunta fundamental, porque si entonces yo tengo que tratar a Sarita como ella quiere ser tratada,
¿Cómo es eso? Entonces, precisamente el tema de hoy, el tema de los temperamentos, el tema de los arquetipos, el tema de los elementos, de las personalidades, es fundamental y es parte de esta profesionalización, porque a mí, imagínate, cuando yo empecé con esto de las ventas, ¿cómo es que ibas a tú a hablar de John? ¿Cómo que ibas a hablar de McLennan? ¿Cómo que ibas a hablar de Maslow? Pero sí, esta es una profesión que requiere que adquiramos herramientas y estas que tú planteas en este Clubhouse de hoy son fundamentales. Fíjate que estudiando un poco de dónde comienzo yo a explorar el tema de los temperamentos, Carlos, fue en la industria multinivel cuando me presentan el primer libro de Florence Littauer, Arquetipos de Personalidad. Ese libro me abrió al mundo. Y luego en el mundo del coaching descubrí la teoría, este trabajo, esta exposición de Carl Jung, que habla acerca de los 4 arquetipos de personalidad. Y fíjate que hay similitudes, ¿no? Porque Carl Jung habla de guerrero, amante, sabio rey y mago, si no me equivoco. Y Florence Littauer habla en su libro que por cierto, ese libro es un libro que se come en hora y media. O sea, yo me lo devoré en hora y media. Es un libro súper dinámico y súper corto. Y habla de colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Y luego, con Fernando Sánchez, no sé si recuerdas a Fernando Sánchez, también de Maracay, claro, Fernando trajo de la Cámara Junior, aprendió en Japón cómo en Japón se aplicaba todo lo que tiene que ver con el Sun Tzu, el arte de la guerra, y los 4 elementos al liderazgo y a las ventas. ¡Qué poderoso! Entonces, esa mezcla entre la teoría del Sun Tzu, Carl Jung, que es ya filosófico, profundo, psicológico, científico, y Florence Littauer, que te habla más desde un punto de vista didáctico, me dio un panorama con 3 teorías que al final llegan a lo mismo. 4 temperamentos. Y es. Obviamente vamos a profundizar en estos temas, pero yo creo que aquí el concepto fundamental, el metaaprendizaje, por llamarlo de alguna manera, porque yo también, además de esto que tú has comentado, oye, trabajo con McClellan, trabajo con Jung, trabajo con Maslow, trabajo con Anthony Robbins, y cada uno de estos grandes estudiosos del comportamiento humano que lo que buscan es darnos algún tipo de framework, algún tipo de modelo para yo poder entonces, oye, a ver entonces a Mirna Poro, ¿cómo agarro yo para escanear a Mirna? Efectivamente yo particularmente, desde que incluso di clases de posgrado durante 9 años, identifiqué 52 modelos, ¿ok? Hoy he tomado de la psicología, psiquiatría, PNL, brujería, cualquier arte y ciencia humana, ¿ok? Al final, yo creo que aquí lo importante, el paso fundamental es cuando entonces, por ejemplo, vamos a ver a Osiris, ¿verdad? Oye, si Osiris o cualquiera que nos escucha, por lo menos antes de hablar con un cliente, toma un espacio para preguntarse sobre esa persona, utilizando la excusa de los arquetipos de Jung, que puede ser o los elementos, o los temperamentos, o los estilos del conductismo, no importa cuál ella asuma, pero ese acto de decir, oye, tengo frente a mí a Osiris, déjame ver cómo se mueve, cómo se viste, es más, déjame previamente investigar porque ahora tenemos todos estos chismosos de Google, Facebook, LinkedIn. Ese acto de yo salirme de mi script, de mi guión, de que el foco soy yo y mirar al otro como un legítimo otro y empezar a estudiarlo y analizarlo, no importa el modelo, el modelo que vamos a ver hoy son poderosísimos, ¿ok? Pero ese acto de tomarse el espacio y tratar de ver, oye, ¿por qué María Linares está haciendo eso?
por qué se mueve de esa manera, por qué comenta lo que comenta. Entonces, ese acto, ya ahí hay una ganancia increíble. Es el hacerme consciente del tipo de persona con el que tengo enfrente para no tratarlo como yo quisiera que me trataran, sino como tú lo mencionas hace unos minutos, para comunicarme en la misma frecuencia, en la misma sintonía que esta persona percibe el mundo. Claro, porque lo que estamos haciendo es algo que es súper poderoso, que lo decía Maturana. Cambio mi observador. O sea, cuando yo cambio mi observador, o sea, la forma en que yo observo, primero la forma en que yo me autoobservo y cambio la forma en que yo observo al otro, donde yo tengo que reconocer que el otro tuvo otro papá y otra mamá, que tuvo quizás le reza a otro Dios, que Otra de repente cultura. tiene otra, ok. Entonces, cuando yo reconozco eso, mi observador cambia y se amplía. Porque si yo te observo a ti según mis enseñanzas, según mis experiencias, según mis valores, esa observación va a ser muy limitada y voy a empezar a decir, pero oye, es que Johnny está loco. ¿Cómo va a ser eso? No, no. Él está actuando bajo su mejor intención, asumiendo que está haciendo lo más correcto. Yo tengo que entonces tener esa amplitud. Entonces, eso no es sencillo, pero precisamente por eso es que estudiamos esto de los modelos, de los perfiles, que nos permiten es, oye, simplificar ese proceso que no es sencillo, ese proceso de quitar el foco de lo que yo soy y moverlo hacia otro, no es sencillo. Y estos eh, arquetipos, estos modelos, nos permiten el famoso DISC, por decir otra cosa, lo que Exacto. nos dan es una Bueno, forma de hay pensar miles. diferente. Hay uno de animales, delfines, tigres, tiburones, tal. Hay otro, o Ah, sea, hay no, miles de modelos. colores, De colores, hay uno de colores artefactos, también. Sí, sí, sí. artefactos de cocina, lo que usted quiera. Mira, Carlos, hablando de los, porque al final es lo que tú dices, es una manera de simplificar y tratar de entender el comportamiento humano. Y hablamos de cuatro grandes rasgos o cuatro grandes estilos de personalidad o temperamentos. El primero, vamos a hablar del primero, que es el guerrero, que Florence Little habla del colérico y de los elementos se habla del fuego. ¿Qué características tiene este personaje? ¿Cómo lo trabajas en venta? ¿Cómo lo entiendes? En tu experiencia, ¿cómo trabajas con una persona guerrero y qué lo caracteriza? Desde el punto de vista de lo que se llama de estos temperamentos, porque primero, ahí, yo creo que la esencia es importante, ¿no? El punto de partida de todo esto es la emoción. O Ah, sea, usted, los que nos estamos escuchando, todo el tiempo tienes emociones. ok. Una secuencia de emociones genera un sentimiento. Entonces, ahí empieza, o sea, si usted está sintiendo alegría e entusiasmo constantemente, eso produce, oye, un sentimiento de alegría o puede ser de rabia o puede ser lo que Un sea. estado emocional, ¿no? Un estado. Claro, pero exacto, porque después del siguiente nivel, una serie de sentimientos genera un estado emocional. Así es. Ok, entonces yo tengo un estado emocional de plenitud o de angustia, perfecto, no importa, todo eso es necesario. Ese estado emocional repetido se convierte en un rasgo de personalidad, ¿ok? Porque tú Que define mi comportamiento y mis acciones. exactamente. Y finalmente todo eso, ok, va a definir lo más importante de todos nosotros, nuestra personalidad y más duro todavía que cuidamos, bueno, casi como a nuestros hijos, ok, que es el tema de nuestra identidad, ok. Ujú. Ese es como que la ruta. Entonces, claro, porque nadie discute contra su propia identidad. Entonces, nuevamente, cuando yo cambio mi identidad, es donde ocurren los cambios más importantes que pueden ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso es un poco entenderlo. Entonces, claro, bajo esa evolución, todos estos estudiosos del comportamiento establecieron lo que hemos estado hablando. Oye, vamos a clasificarlos según temperamentos. Entonces nace el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el
flemático, ¿ok? Flemático. O Ajá. si no, vamos a relacionarlo según los elementos, más sexy, más comprensible, perfecto, fuego, aire, tierra, agua, machete, ¿ok? Y después, ¿ok? Surge ya estructuras más complejas, que es Jung, ¿ok? Con sus arquetipos, ¿ok? Entonces, como tú decías, el hombre nos habla, George, sí, nos habla entonces del guerrero, del amante, del sabio, es más, del sabio rey y del mago. Cosa que, por ejemplo, ahorita este autor, conferencista tan bueno español, el doctor Puig, lo utiliza en Ajá. su último libro, ¿ok? Exacto. Él habla del viaje, bueno, que es el famoso viaje del guerrero, donde te Ajá. encuentras con todo esto, ¿ok? Entonces, claro, te encuentras, si hablamos con el colérico o esa clasificación, bueno, hay gente, Johnny, que es rápida, que es directa, que está orientado a los resultados. Que tú no le puedes venir a, mira y cuéntame la familia y tu historia. No, compadre. O sea, yo vengo a ver este inmueble, háblame de la plusvalía, háblame del colegio, háblame de los TAI, no sé qué y tal. Yo aquí no tengo que estar, oye, pero cuéntame, y esta área de la cocina, ¿cómo te visualizas dentro de 10 O en años? qué colegio estudiaste? Para ver si Ajá, algo. O en qué colegio estudiaste exacto. para ver si simpatizo. No, no. Exactamente, exactamente. Entonces tú al colérico, ¿ok? Lo identificas, hay rasgos de que identifican al colérico en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de actuar. Y entonces, bueno, tú sabes que al colérico yo voy, si le voy a mostrar esta oficina, o si quiero ver, o si quiero tomar el inmueble que esa persona está vendiendo y es colérico, voy con datos, voy directo, voy a hablar de, o sea, indago Hechos. rápidamente cuál es su expectativa y en función de su expectativa es que yo voy a hablar del inmueble. Más nada, no me voy a poner a inventar cosas raras. Y cómo tú hablas de identificar sus rasgos, ¿cómo identificas a una persona colérica o guerrero en este caso, o fuego, hablando de los tres Sí, idiomas? exacto. Entonces, bueno, ahí el elemento nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque entonces, si el colérico lo pegamos, lo relacionamos con el fuego, entonces es fuego. Oye, es una persona que habla fuerte, que es directo, Impulsiva, que excita, controladora, autoritaria, que te mira, tú sabes, con unos ojos ahí y una mirada, su forma de dar la mano es con contundente. autoridad, es una persona que muestra autoridad en cada acción. Total, o sea, desde el apretón de mano no solamente es firme, sino que tiende a doblarlo para poner tu palma hacia arriba y poner la contramano en la parte más visible. Eso es un Define, acto típico de un colérico, ¿ok? sí, De es una el que persona define fuerte. la hora de la reunión, ¿no? No te pregunta, te dice, yo puedo el jueves a tal hora. Y, Total, y define el lugar donde se van a encontrar también. ¿Qué te total, parece ¿ok? si Entonces, mejor, en vez de comer en este restaurante, comemos en este? Le gusta tener el control. esa. Y le gusta, y eso es muy importante, el colérico no le gusta tener un sumiso. O sea, el colérico vamos a estar claros, el colérico va a estar a justo con un colérico, aunque eso pueda generar, ¿cómo se llama? Algún tipo de Por un fricción. tema de Pero respeto, algunas Carlos. son, Yo ajá, respeto, porque pierdo el respeto rápidamente si no tengo a alguien a quien admiro que me fija autoridad desde el primer total. momento. Mire, ¿dónde comemos? No sé, dime tú. Ay, no, Ah, no, no. ya, Bueno, ya lo yo la perdiste. verdad, Ya lo a perdiste. mí particularmente me gusta la carne. Yo sé que usted también es un admirador, un carnívoro así como yo también. Me han hablado de este restaurante. Que él después lo cambie, perfecto. Pero él también quiere ver en ti una persona directa. O sea, que tú te aplomas, que tu mirada, tu corporalidad también es firme. ¿Ok? Tu proyección de voz es también contundente, no estás gritando, ¿ok? No gesticulas demasiado, sino como te digo, oye, el hombre va, o sea, ahí lo que estamos tratando de hablarle al reptil del colérico, para que el reptil del colérico, que es la parte del cerebro más básica, diga, ah, mira, tranquilo, este es como tú. No es un blandengue, no es un comeflor, no es una cosa, no, no. Este va directamente, este va a respetar tu tiempo, tranquilo, dale. Entonces, eso funciona muy bien con estos amigos coléricos.
Dice Tony Musi por acá, que lo tenemos en la sala. Tony, saludos. Entiende su esencia, habla su idioma, satisface su necesidad. Y es que cuando tú tienes un colérico y tú le preguntas, por ejemplo, un colérico te pregunta, ¿y cuál es el inmueble que tú más me recomiendas? Y tú, bueno, déjame pensar. Es Listo. que ya lo perdiste, lo perdiste. Claro, ya Al lo colérico perdí. tú le tienes que hablar, definitivamente es esto, con Así autoridad, es. con fuerza. Claro, tú puedes dar opciones. Bueno, mira, obviamente la respuesta a esa pregunta, señor cliente, depende. Si el cliente lo que está buscando es inversión, este es el mejor. Si el cliente es una persona que de repente está constituyendo la familia y tal, este es mejor por el tema del colegio cercano. O sea, efectivamente, pero no eres duda, o sea, no dudas, no te muestras entonces errante en eso, sino que muestras seguridad, ¿ok? Seguridad, autoridad, control, son autoritarios, a veces pueden herir sentimientos porque pasan por encima, están enfocados hacia los resultados, Carlos. Y mira, Sí. curiosamente yo hice esta investigación en los entrenamientos y tú tal vez con tu experiencia me puedes confirmar qué tal te ha ido con esta pregunta. La mayoría de los top producers tienen un alto componente de colérico, guerrero y fuego. Mira, y eso está muy en línea a lo que está ocurriendo en el mundo de las ventas B2B o en el mundo de las ventas empresa a empresa. ¿Ok? Hay un estudio, amigo mío, que cada vez que yo lo muestro genera insultos, porque es como meterse con la mamá de muchos de los vendedores, porque este estudio de Gartner mostró ya hace años que el modelo tradicional, el modelo relacional, ¿verdad? Es el que peor resultados trae de 5 modelos diferentes o personalidades de vendedores. Y el que está mostrando que es mucho más eficiente en cuanto a resultados es el desafiante, el challenger. Cualquier parecido a esto que estamos hablando, del colérico, ok, del fuego, es pura coincidencia. O sea, no se trata, gente, de que las relaciones no son importantes, son más importantes que nunca, y más en nuestra cultura. Se trata de que qué tipo de relación tú quieres tener. ¿Quieres tener con tu cliente la relación del amigo, del cuate, del pana, del convive? ¿Ok? ¿O es la relación profesional? O sea, donde tú haces preguntas que él o ella no espera, pero que agradecen, haces comentarios que de repente, oye, los hacen pensar de una manera distinta y hasta dolor de cabeza va a generar, pero al final el cliente quiere ese tipo ¿cómo se llama? De vendedor. No es el impositivo, no es que tú vas a gritar y que vas a... No, no, yo estoy esperando a alguien que cuando me vaya a mostrar esta oficina, que me vaya a mostrar no sé, cualquier inmueble, oye, se vea aplomado, serio, conoce su cuestión, habla en términos fijos, no le tiembla la voz. Entonces, ahí hay ese famoso rapport que tanto tú y yo trabajamos, que es esa conexión. Y definitivamente hay que aprender a trabajar con los clientes coléricos porque son los que más rápido compran. Ya lo creo. Ahí el truco, amigo mío, y es lo que tú acabas de decir, y es una máxima de las ventas, pero ya del primer libro de ventas en 1920, no se tome nada personal. Donde caemos, la trampa donde caemos, oye, me trató mal. ¿Qué se cree ese señor? Tendrá mucho dinero, pero yo soy pobre, pero honrado. Y empieza la telenovela, ¿no? Empieza la cuestión de los... No, 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 mira, el tipo es así, el tipo no te quise la No mano, es el tipo no contigo, te él es ve. así. Es lo derecho, de que la gente tiene derecho a sentirse más que yo. Yo sí lo creo, tienen el derecho. Y yo tengo el derecho de hacer con eso lo que yo quiera. Y tú diste en el clavo, porque desde el punto de vista de persuasión, es mucho más fácil persuadir a una persona que tú puedes tildar de prepotente que a una humilde. Entonces, si yo tengo frente a mí un cliente que quizás, y trato de no etiquetarlo, no, es que es un tipo un prepotente, que se lo crea, pero el problema es que uno siempre etiqueta. Cuando yo veo que el estilo es este colérico, es tal, yo digo, oye, espectacular,
tengo mejores herramientas para poder influir, para poder persuadir en él. Pero claro, si me lo tomo como personal, entonces ahí ya estoy mal, porque es una estrategia del colérico, por ejemplo, y el del flemático, el de que quizás hacerte sentir pequeñito, hacerte sentir vulnerable, y desde esa vulnerabilidad se pueden Demostrar, aprovechar. demostrar poder Ojo y con eso. aprovecharlo. Y nada si tienes enfrente, por ejemplo, si eres un comprador colérico y tienes enfrente a una persona insegura o una persona con baja autoestima, te lo llevas por delante. Total, En- total. Entonces, esa parte es fundamental. Ujú. Tenemos un segundo temperamento porque nos queda poco tiempo y ya estábamos, ya con este creo que ya se cumplió el objetivo de la sesión de hoy. Nada más entendiendo uno de los temperamentos y nos dedicamos continuamente a estudiar los cuatro. Está el sanguíneo, que es el amante, de acuerdo a John, y de acuerdo a los elementos sería el agua. ¿Qué me hablas de de este cliente? El sanguíneo es aire, ¿no? No. Pero Es, sí, es- ok, ajá. El sí, san- ok, perfecto. El sanguíneo ya es una persona que es mucho más entusiasta, ¿verdad? Es mucho más conversadora, le encanta sentirse bien atendido, ¿verdad? Y es una persona, aunque a todos nos guía la emoción, porque somos seres emocionales que pensamos, no al revés, ¿ok? Pero en el sanguíneo, oye, el tema emocional es mucho más importante. por Ahí eso se llama pregunto, amante, ¿no? Por eso se llama amante. exact- Es, exactamente. se rige por las Entonces, emociones, por el contacto, por las relaciones, por sentirse entendido, por sentirse aceptado, por sentirse suficiente. Son las necesidades importantes de esta exact- persona. exactamente, ¿ok? Entonces hay que escucharlas, hay que hacerle preguntas, muchas preguntas abiertas, muchas preguntas orientadas hacia el futuro, ¿ok? Esa pregunta tan poderosa en tu segmento que es, dígame, en este patio, ¿qué le gustaría hacer? Ok, en lugar de tú decirle, bueno, yo colocaría aquí, pondría esto, ¿ya? No, no, déjalo que esa persona, oye, converse, que se visualice. Obviamente es la persona que tiene que estar atendiéndola correctamente, tienes que hacerla sentir importante desde la atención, desde la calidez, ¿ok? Entonces, básicamente, mientras al colérico es un tema más de Es todo el tema. transaccional. Es Claro, transaccional y es con distancia. El sanguíneo tiende a ser más cercano, más tacto, más cariño, más cálido, ¿no? claro, exactamente. El colérico quiere calidad. Ok, calidad. En cambio, el sanguíneo es más calidez, más cercanía, más sentirme escuchado, sentirme visto. Aplica mucho también la programación neurolingüística, el tema de los estilos de representación, ayuda muchísimo, ¿ok? Ayuda muchísimo para entonces identificar rápidamente si el sanguíneo es además kinestésico, pues tengo que moverlo por todo el inmueble. Tengo que moverlo, que se mueva, que toque, que sobre todo huela. Por eso el mercadeo olfativo es uno de los más poderosos, ¿ok? De lo que para influir en las personas. Si no, si es un sanguíneo que de repente, oye, te das cuenta que es más visual, el folleto es fundamental, ¿verdad? El mostrar en la vista, destaca características que va a agradar el sistema de representación fundamental. Pero para no complicarlo, que tengas que además hacer el test de PNL, bueno, tú lo que tienes que hacer es al sanguíneo Estimular estimula los los tres tres. sentidos, los kinestésico, Kinestésico. auditivo y auditivo. Exactamente, exactamente. Entonces por ahí vamos muy bien con nuestros amigos sanguíneos. Ahora, el sanguíneo no es rápido en tomar decisiones, al contrario que el colérico. Y el sanguíneo es y a mí me ha pasado, es el típico ejemplo del sanguíneo que se emociona y te dice, este es el apartamento que yo amo, es el apartamento de mi vida, voy a comprarlo el viernes en la tarde. Y el lunes en la mañana lo llama y está deprimido y dice, no, es que ya cambié de opinión. Total, total. Y nuevamente, no hay que tomarlo como personal, hay que entenderlos, entonces hay que tener esa paciencia y entonces seguir reforzando constantemente, ¿verdad? Aquellos aspectos que tú sientes que es lo que ella valora.
Entonces está todo este concepto de nutrir la relación, ¿ok? Y claro, todo vendedor tenemos que tener esa fase de nutrir la relación, pero el alimento con el cual tú nutres es distinto. Al colérico, ok, ya sabemos, estadísticas del mercado, tendencias, al sanguíneo, bueno, a buscar personas como él, como ella, que han sido felices, que han tomado la decisión parecida a la que tú quieres tomar y que ahora están muy contentos, están muy satisfechos, la familia los reconoce y entonces ahí funciona muy bien. El sanguíneo cuida mucho eso, su reputación, ¿ok? De haber tomado Totalmente. la decisión correcta. Totalmente. Y todo lo que impacta eso familiarmente. Es tal vez de las cuatro arquetipos el que más importancia le da a la opinión y a la emoción de su familia frente a la decisión de compra. Y eso es Total. clave. Porque fíjense, así como el colérico, su necesidad, de acuerdo a Tony Robbins, es la certeza y el control. La necesidad del sanguíneo es la de la relación, la de sentirse amado, de sentirse entendido y sentirse parte de algo. Total, Y son, total, son así es. diferentes necesidades. Luego evolucionamos, vamos al tercer arquetipo, vamos a hablar del flemático. Exacto. Ajá. ¿Cómo sería el flemático? Que en este caso sería el sabio rey, si no me equivoco. Sí. Ajá. El flemático, oye, ahí las palabras claves con el flemático también podría ser el tema de la empatía, ¿ok? La armonía. El flemático es tranquilo, ¿verdad? Es pausado, te das cuenta en su forma de hablar, en su forma de moverse. Él está buscando básicamente seguridad, ¿verdad? En su decisión. Y para él, aquí, si en todos en todos estos modelos, en todos estos cuatro temperamentos, obviamente las personas compran personas, te van a comprar a ti, pero en donde yo siento que tu marca personal, tú como producto, tú como servicio, donde es mucho más valorado es en el flemático. El flemático necesita confiar en quien le vende. Y recuerda que la confianza son básicamente dos ejes, aunque hay también modelos que lo complican un poco más. Confianza es un eje, es el eje profesional. Oye, yo respeto a Johnny porque Johnny sabe lo que dice. Y entonces Johnny se gana la confianza mía porque efectivamente corroboro que su parte técnica profesional es sólida. Pero eso no es suficiente. Hay otro componente para confiar en él que es la persona. Porque todos conocemos aquí gente que de repente saben más que un pescado frito, pero como personas dejan mucho que desear. O personas que son divinas, que son espectaculares, que provoca abrazarlas, pero oye, como profesionalmente se le ven las costuras. Entonces, aquí el tema definitivamente es que tú tienes que desarrollar esos dos componentes, desarrollar tu componente profesional, pero también el tema personal. Y ahí recuerdo otro gran amigo de nosotros, Eduardo Martín, cuando él habla de que hay gente que es fuente y hay gente que es desagüe. Exacto. Su conversación y todo ese tipo de cosas. Entonces, como dice Eduardo, bueno, si la vida no te da para ser fuente, por el amor de Dios, por lo menos, no seas desagüe. Entonces, el flemático busca una persona que personalmente se vea segura, que sea fuente, que inspire por persona y también por el aspecto profesional. Yo asocio mucho el flemático, Carlos, con el tierra, con el que no toma decisiones apresuradas, con el cliente cara de póker, que no muestra ni gran amor, ni gran entusiasmo, ni es rápido tomando decisiones, y que su necesidad principal es el reconocimiento, el Total. sentirse importante, así como obviamente todos nos queremos sentir importantes, pero específicamente este personaje, el reconocimiento es una necesidad clave, el sentirse importante, y él te va a marcar, que él te va a hacer entender que el importante es él, como tú lo mencionabas al principio. Total, así es. Ahora, ¿cómo reconozco yo una persona flemática o tierra en este caso? ¿Cómo lo reconozco a la hora de establecer rapport y conectar y lograr persuadir o influir en la venta?
El tema con el flemático es esa persona que tú te das cuenta que está escuchando más de lo que habla, ¿verdad? Es una persona que que asiente con su cuerpo. Siento que también es una persona que logra, por eso flemático, logra mantener la calma. Por eso es que tú le llamas, y me parece propicio, el tema del cara póker. O sea, el hombre va a analizar, sabe que de repente, oye, este es el apartamento de su vida, sabe que si muestra las emociones como lo haría sanguíneo, ay, esto es lo que yo quiero en mi vida y tal, se va a ver expuesto y va quizás a negociar diferente. Entonces, a pesar de que se está muriendo por comprar ese apartamento, te va a decir, bueno, la verdad que esa vista al mar, no sé, es como demasiado azul para mi gusto, ¿no? Y tú dices, Dios mío, ok, oye, como que esta brisa, no sé, como que es demasiado pura y no sé, no vuelo a plomo. Entonces está buscando, entonces el flemático ese es una persona que está esperando de que tú hables, él está escuchando, analizando, asintiendo tanto para darte la razón o especialmente se está dando la razón él mismo, ¿ok? Se está diciendo, no, mira, este no sabe lo que está diciendo, este es una... entonces, hay que estar, leerlo cuesta mucho por eso de que mantiene la calma y no se le ve mucho el tema emocional. Y es una persona que normalmente toma decisiones muy racionales. Sí. Además, preguntan en el chat, Carlos, ¿cuál es esa persona que dice el viernes que sí y el lunes que no? El emocional, el sanguíneo. El colérico, me encanta el colérico, por ejemplo, que es impecable en su palabra, igual que el flemático. Si te dicen que sí, es sí, no importa el tiempo que pasan, respetan y honran su palabra. El sanguíneo tiende a ser más variable en las decisiones que toma, más inestable puede ser. ¿Ok? Ujú, total. Y nos queda un temperamento, Carlos, el del melancólico, que de acuerdo a Carl Jung, estamos hablando de el mago, si no me equivoco. El mago es el mago, el melancólico, el que cuida los detalles. Y aquí yo te voy a hablar de mi interpretación. Definitivamente para mí es aire esta persona. ¿Por qué es aire? Porque viven en los pensamientos, son los mejores pensadores. Son los mejores planificadores, arquitectos, diseñadores, mejores consultores, los que cuidan todos los detalles, los mejores artistas son melancólicos. Cuéntanos, ¿cómo podemos trabajar e identificar a una persona? Efectivamente, tú lo acabas de decir, o sea, hay temas de estabilidad, hay temas de profundidad y sobre todo yo lo que veo en el melancólico es la estructura, ¿ok? Es una persona que necesita de alguna manera tener estructura y tú tienes que mostrar esa estructura en lo que es el proceso, en cómo lo vas a manejar. Creo que también el melancólico a veces es difícil de diferenciarlo del flemático porque también habla pausado, pero quizás hay una cosa interesante del melancólico que es el que toma notas, ¿ok? El que está tomando notas, que siempre anda con la libreta, que de alguna manera siempre está observando en silencio. Entonces, el melancólico hay que distinguirlo de esa manera y cuando tú lo identificas, bueno, vas a mostrar, para mí lo importante del melancólico es el tema de la estructura, de cómo entonces, mira, el proceso es así, la forma de llevarlo para acá y todo lo demás. Entonces, ahí esa persona se siente mucho, pero mucho más cercano y atraído, ¿ok? Básicamente es una persona también de hablarle, de atenderlo, ¿ok? De conectarse y sobre todo saber de él. O sea, el melancólico hay, si en todos, obviamente, hay que buscar rasgos en las redes y en las publicaciones, en especialmente para poder diferenciarlo claramente del flemático. Pero yo creo que es ese. El que Te voy a observa. dar un Ujú. tip, Carlos, te voy a dar un tip Ajá, que yo utilizo para identificar a los melancólicos. Están combinados de pie a cabeza. buenísima eso. Ujú. Cuidan tanto los detalles que combinan el color de los lentes con el color de los zapatos. Y otra de las cosas que le gustan los datos exactos. Por ejemplo, ¿cuántos pies me dijiste o cuántos metros cuadrados me dijiste que tenía ese apartamento? Porque él ya lo vio en internet, pero lo estaba lidiando contigo y él vio que tiene 1200
pies y tú le dices, no, tiene aproximadamente como 1100, 1200. A él no le gustan los aproximados. Él quiere que tú le digas exactamente los 1200 pies que él vio en internet. Sí, entonces, y nuevamente, yo creo que porque cuando en las formaciones que estamos dando, ¿verdad? Tanto en el mundo B2B como en el mundo de inmobiliario, que también hemos trabajado muchísimo, la gente a veces cuando ve todos estos modelos, como que se angustia, pero mira, y la pegaré. ¿Y qué pasa si yo digo que Johnny es melancólico, pero no, resulta que es flemático y entonces voy a perder la venta? No, o sea, primero, esto no son exámenes de sangre que me van a decir la cantidad de leucocitos que tú tienes. Estos Exacto. son observaciones, observaciones que están influidas definitivamente por temperamento, porque claro, para cada uno de estos hay test psicométricos donde yo te lo puedo dar y yo puedo saber, entonces mucho más a ciencia cierta, oye, eres tierra, eres agua, eres fuego, eres D, eres S, eres rojo, ok, pero claro, es poco probable de que cuando tú tengas un cliente mostrándole un invento, pero un inmueble, pero un momentico, lléneme este test de los arquetipos del Sí. Joule ¿ok? Es poco probable, entonces te tienes que valer de la autoobservación. Y yo reitero que si en ese momento, en donde tú sabes que le vas a mostrar el apartamento o la oficina, a ver, es que aquí para hablar con las personas, ok, Irania, ok, con Irania Coronel. Entonces, bueno, si tú ya sabes que vas a hablar con Irania Coronel, tú tienes una herramienta que son las redes. Déjame ver qué publica, déjame ver qué comenta, déjame ver si está en LinkedIn para ver el tema profesional. Pero es que ahora, Johnny, con esto de la inteligencia artificial, pasa cosas maravillosas porque, por ejemplo, yo que me voy a reunir ahora, el lunes, con el gerente general de una importante cadena de supermercados, yo bajé de la versión gratis de LinkedIn el perfil de este señor, tengo el enlace de la página de esta cadena de supermercados y le voy a decir a ChatGPT, por ejemplo, oye, mira, actúa como un experto vendedor de programas de información en ventas B2B. Te vas a reunir con este señor, este es su perfil. Te vas a reunir también con esta otra persona y este es el enlace de la empresa. Cuéntame, dime 5 puntos claves de este señor. Háblame de 5 posibles dolores. Háblame de 5 tendencias del sector de supermercados. Esto, y obviamente yo voy a ver y voy a tomar con pinza lo que me dice ChatGPT, pero esto mismo lo puede hacer entonces Guillermo Salomón, porque investiga a Irania Coronel y le dice a ChatGPT, actúa como un experto vendedor del sector del real estate, eres un experto en los modelos de Yulk y en los pensamientos, le da los frameworks y le hace la pregunta. Entonces, ese acto de investigar ya para mí es una ventaja increíble. Pero si te toca mostrar el apartamento y no tuviste el tiempo, ese acto de tomar aire, observar cómo está combinado, observar cómo camina, observar cómo me da la mano y tirarla a pegar, no importa, oye, es sanguíneo, eso es lo que muestra que estás en el aquí y el ahora. Que tu foco no eres tú o la comisión que te quiere ganar, sino ahí estás forzando el cerebro a que el foco sea la otra persona. Y eso, amigo Johnny, es para mí un avance increíble. Es lo más poderoso. Y fíjate cuando hablas de que el foco, típico, y lo hablamos mucho en las prácticas, Carlos, en las prácticas de conversaciones, cuando dices, es que me gustaría que nos reuniéramos. ¿El foco en quién está? ¿En ti o en el cliente? No es diferente a decir, es lo más importante para ti. El próximo paso ideal para ti es que nos reunamos, porque el foco está en la persona y no está en ti como asesor. Y Exacto. hablas algo bien importante porque la gente dice, bueno, pero yo no soy de esto, yo soy del otro. Mira, los test nos muestran que tenemos influencia de los 4 temperamentos, pero que tenemos mayor influencia de alguno de ellos, uno o dos de ellos. Y creo que el mensaje al final, y lo dice al Sun Tzu, el arte de la guerra,
arte de la guerra se basa en el poder de la versatilidad, de la adaptabilidad. Cuando yo tengo un enemigo fuego, ¿cómo me comporto? Cuando tengo un enemigo, eso es en el arte de la guerra. Hablando en ventas, es tal cual. Cuando tengo un cliente fuego, ¿qué debo yo desarrollar de mi comportamiento para conectar y empatizar sin dejar de ser yo? Porque la gente dice, pero es que yo voy a dejar de ser yo. No, vamos a ser siempre auténticos. Sin embargo, vamos a poner el foco en la otra persona para conectar mejor, para influir mejor y para entender mejor a la otra persona. Sí es. O sea, yo creo que eso, cuando desarrollamos esa capacidad que tú dices, no solamente estamos incrementando en forma importante la posibilidad de cierres, estamos mejorando nuestra vida, porque vivimos con gente. O sea, nuestra interrelación es con gente, nuestra felicidad depende de gente. Entonces, cuando yo obtengo estas herramientas, soy más analítico, pongo más el foco en la otra persona, oye, mi vida se expande, porque precisamente cuando la angustia ocurre, angustia significa angosto, y entonces yo me siento mal, porque como veo esas cosas tan angostas, oye, me da esa sensación. En cambio, cuando yo pongo el foco en la otra persona, cuando trato de entender, oye, qué batallas está librando, porque todos tenemos unas batallas que estamos librando, entonces te haces finalmente empático. Empático no es ponerse los zapatos del otro, porque puede ser sumamente incómodo. Yo no quiero sentir el dolor del otro. Yo no quiero sentir, a mí no me interesa sentir el dolor de al visitar al amigo mío en el velorio de un familiar de él. Yo lo que quiero es, oye, entender por lo que está pasando, oye, conectarlo con lo que es una forma de apoyarlo, pero yo no quiero sentir eso. Entonces, por ahí va esto de la empatía. Entonces, cuando hacemos esto de analizar a las personas, de reconocerlas como unas legítimas a otros, de que las personas siempre actúan según lo que ellos consideran que es su mejor opción. Aunque sea una barbaridad, pero siempre el ser humano, a no ser que tenga un serio problema psicológico, siempre va a actuar, ¿ok? Asumiendo de que ese acto es lo mejor para él. Entonces, oye, ya te haces más comprensivo, evolucionamos, porque yo creo que el problema es cuando nos dicen que yo tengo que tolerar. No, tolerar es una cosa muy fea. Si yo te digo a ti, Johnny, ¿sabes qué, Johnny? Durante todos estos años que hemos sido amigos, yo te tolero. ¿Qué quiere decir eso? Para que te tengo aquí atravesado y que no soy y no logro tragarte. Entonces, no, es, oye, Johnny, ¿sabes qué? A pesar de las diferencias, ¿verdad? Oye, yo admiro mucho más los puntos que nos unen y estoy haciendo un esfuerzo para poder vivir y convivir con esas partes tuyas que para nada me gustan. Entonces, eso nos hace que la vida sea mucho más plena y mucho más productiva. Decir algo poderoso que aprendí Stephen Covey. Valora y respeta las diferencias. Total. Valora. Ahora yo le agregaría otro verbo. Valora, identifica, valora y respeta las diferencias. Y desde yo Total. identificar, valorar y respetar las diferencias, me puedo comunicar mejor y definitivamente puedo ser más pleno en mi profesión, en mi familia, en mi entorno, con mis amigos. Y con esto vamos a cerrar, Carlos. Tengo un montón de comentarios acá en el chat. ¿Qué hemos aprendido en la sesión de hoy y de qué manera podemos resumir esto tan poderoso que hemos compartido, Carlos, en esta mañana? Take your vibes and go. Take your vibes and go. The all-new Acura ADX with available all-wheel drive. Crafted to match your energy. Estás preguntando a la gente, ¿no? O a mí. A la gente y a ti, a todos. A ver. Vamos a escuchar entonces ahí qué bueno la gente. Mira, excelente. Hay personas que hablan con sus ojos sin decir una sola palabra, dice Total. María. Y dice, tenemos un poco de los 4 temperamentos, pero siempre resaltamos 2 como también con el tiempo y en la medida que vamos evolucionando también podemos cambiar. El cliente colérico con dinero en mano es el cliente ideal. Ah, bueno, Betsy, lo entendiste rápido. Ajá. Y bueno, tenemos muchos comentarios acá dice, es así, la inteligencia artificial es una herramienta muy sutil, muy útil sabiendo cómo sacarle el provecho en nuestro negocio. Carlos,
agradecido enormemente. ¿Qué programa, qué entrenamiento, qué página, qué nos das para mantenernos en contacto y en tu comunidad de aprendizaje, Carlos? Porque queremos mantenernos aprendiendo contigo. Esto ha sido realmente increíble y me conecta, yo te lo comenté, tengo una iniciativa que me llena mucho de gusto, de placer, ¿no? Porque tengo un gran amigo así como tú de hace muchos años, pero él migró a Israel, ¿ok? Y él está en Israel, él viene del mundo, aquí él era un empresario en el tema de seguridad, migra para Israel y se dedica al tema inmobiliario, ¿ok? Cosas que él no conoce. Y él empieza a trabajar allá y es una persona sumamente exitosa, se ha ganado premios, reconocimientos y tal, porque es una persona muy metódica, aplica y no sé qué. Además, yo le debo mucho porque él participó en Personas contra Personas en forma muy activa. Pero es que la metáfora, él se llama Sami Yekutieri. La metáfora me parece espectacular porque hablando con varios mentorizados que yo tengo, ¿verdad? En toda América Latina, en donde todos me dicen, no, es que la situación aquí está muy dura, en Perú, en Ecuador, no voy a hablar de Venezuela, ¿ok? De Chile, todos tienen una crisis y todo tanto. Y yo, claro, yo por otro lado veo a Sami que está en Israel, en un país en guerra, y esto no es una metáfora, es un país en guerra donde Sami se asoma y ve cohetes, pero no cohetes de Navidad, ¿no? Ve cohetes que los vecinos le están mandando, ¿ok? Y que están de alguna manera explotando en el aire, ¿ok? Entonces, yo lo que digo es, bueno, no me digas que tu mercado es duro porque está Sami que está en este mercado. Entonces, va a ser una actividad donde vamos a combinar lo que Sami aprendió en un mercado tan diferente como el nuestro de América Latina, que estoy seguro que va a ser de mucho valor, y yo voy a aportar lo que se hace en el mundo de la venta B2B. Ah, que el inmobiliario es un B2C, bueno, pero déjame ver. Vamos a ver qué se hace en los negocios de alta tecnología que pueden ser aplicados para la venta de un inmueble. Entonces ya les mantendré informado de este programa. A mí me pueden ubicar fundamentalmente en LinkedIn, en LinkedIn. Buscan ahí Carlos Rosales y me van a encontrar. Gracias, Carlos. Gracias. Encantadísimo. Súper feliz de tenerte en este espacio, que se repita. Siempre hemos estado creando cosas. El último programa, que es la certificación en ventas, ¿te acuerdas? La certificación internacionalmente de emprendimiento con tu apoyo. Estuvo Eduardo, Jeremías. De verdad que fue un espectáculo de experiencia. Y siempre agradecido contigo, Carlos, de estos espacios. Aprender de un venezolano, ejemplo en el mundo, que además ha impactado en todo su entorno con sus experiencias y con sus vivencias y sobre todo con su profesionalismo en el área de ventas y del poder personal, porque no sirve nada ser bueno en ventas si no hay una persona íntegra, profesional y persona en todo su esplendor detrás de este profesional cuidando esa integridad. Carlos, gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos despedimos en este espacio de El Despertar Inmobiliario. Esta grabación la vamos a poner en nuestro canal de YouTube, así que lo vamos a colgar. Si ya lo estás viendo en nuestro canal de YouTube, nos puedes contactar a través de la descripción de este video. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.